Bien, ya está grabando. Bien. No escucho. José, ¿quién sería José? Hola, puede ser que no se escuche nada. Me parece que si hay algunos que escuchan y otros que no, es por el tema, un problema propio, ¿no? O no escucha a nadie. No, hay muchos que Ahí escuchan. yo había apretado mal una cosa que no me dejaba. Ah, perfecto. Sigo admitiendo alumnos. Vamos a poner bueno, ya son 8:05. Vamos a arrancar para que no nos quede poquito tiempo. Bueno, les había dicho entonces que conmigo iban a ver la bolilla número 4 y la bolilla número 8. Para el primer parcial entra hasta la bolilla número 8 inclusive, ¿sí? La modalidad de examen, eso estimo de que se los va a explicar mejor el doctor Jiménez el día jueves, van a tener la clase para todas las comisiones. Así que eso se lo voy a dejar a él, que lo va a explicar muchísimo mejor. Pero básicamente entiendo de que va a ser multiple choice, al menos los parciales. Después el recuperatorio se puede adoptar alguna otra modalidad, pero en principio va a ser todo multiple choice como el cuatrimestre pasado. Tienen que presentar trabajos prácticos, o sea, no en cada unidad, sino con las bolillas del doctor Jiménez y algunos profesores les van a estar dando para realizar un trabajo práctico, el cual tienen que cumplir para que no les baje la nota del examen, ¿sí? La nota que obtengan en el examen. Y lo otro que les quería decir es, el material ya está, todo el material de la primera parte está cargado en el aula virtual, ¿sí? Yo quería mostrarles que además, a ver dónde lo tengo, de lo que ustedes pueden encontrar en el aula, tienen la página del doctor Jiménez, ¿sí? No sé si me deja, a ver. Ya estoy, A ver si me deja, acá sería. Disculpe, profesora. Sí. Mauricio soy. El tema de hoy está en el Poder constituyente. capítulo 3 del manual, ¿o hay algún otro capítulo? Ya te digo qué capítulo es. Dice ¿Del manual de Jiménez? Sí. Dice elementos esenciales de una teoría constitucional. No. El poder constituyente está en el capítulo 6. Gracias. Sí, ahí lo van a encontrar. Yo estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Se ve algo o no? Sí. ¿Se ve la página de Jiménez? Sí, se ve. ¿La ven? Bárbaro, buenísimo. Entonces, ustedes tienen que entrar, tienen que poner, al menos en mi computadora, yo lo tuve que poner en la barra de herramientas, en la barra de acá arriba de internet, porque por Google me mandaba a otro lado. Entonces, por las dudas, pongan en la barra www.profesorjimenez.com.ar, ¿sí? Les va a aparecer esto, que es la página de inicio. Ustedes van a tener que ir a publicaciones, ¿sí? Entran a publicaciones y acá tienen los libros de la autoría de Jiménez, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar dónde están el resto de los libros que pueden bajar. Bueno. Acá van a Derecho Constitucional. ¿Sí?
cómo cuesta el ida y vuelta, que no los escucho. Bien, para esta primera parte vamos a ver el tomo 1 del libro de Jiménez, ¿sí? El tomo 1, básicamente todo es lo que entra en el primer parcial. Y para el segundo parcial van a ver el tomo 3. El tomo 2, que les va a quedar pendiente, les sirve para derechos humanos, para el cuatrimestre que viene, porque todos van a probar teoría constitucional y van a poder anotarse en humanos el cuatrimestre que viene. Nuestras unidades o sea, el capítulo que nosotros vamos a seguir para poder constituyente es el capítulo número 6. Yo no se los he subido a la página, creo recordar, no sé, tendría que chequearlo ahora. Yo creo que este capítulo no lo subí. Si a ustedes les resulta más fácil directamente tenerlo en el aula virtual, a mí no me cuesta nada descargarlo de acá y subírselos al aula y que todos lo tengan ahí. Eso de última, después me escriben por chat si quieren que se los cargue, a mí no me cuesta nada. Quiero chequearlo a ver si lo tengo acá cargado, porque por ahí lo he cargado. Clase 3, acá lo tengo, ya está cargado. En la clase 4, a ver. No, no lo tengo cargado. Tendría que decir lectura obligatoria. No, no lo tengo cargado. Si a ustedes les resulta más cómodo que se los cargue acá, a mí no me cuesta para nada cargárselos en la... A ver acá en el chat que me están escribiendo. En el aula virtual. Bien. Entonces todo el tomo 1 entra para el primer parcial. Bueno, acá hay algunos compañeros que están diciendo que lo compraron. Si ustedes lo quieren comprar, lo pueden comprar, o sea, pueden comprar la fotocopia, pero igualmente en la página lo tienen todo y lo pueden imprimir. ¿Sí? Si tienen impresora o directamente estudiar desde acá, eso como ustedes quieran. Ese es el libro de Jiménez, que en realidad les va a resultar más cómodo porque sigue el programa. Después tienen, para estudiar, teoría constitucional, este manual, que si yo mal no recuerdo, sí, es el manual de Sapsay, ¿sí? Que está dividido por partes. Por ahí acá deberían buscar, a ver en dónde encuentran poder constituyente. ¿Sí? Yo creo que debe estar en... Este es el de Sapsay, ¿sí? Esto por ahí les va a resultar, van a tener que ir a la parte 1, al índice, y ahí fijarse a ver en qué página está y ir directamente a la página. Seguramente acá está el índice. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto. Este es el de Sapsay, que este libro es también de teoría constitucional, también les va a servir para la primera y la segunda parte, y tal vez lo bueno del libro de Sapsay es que está un poquito más actualizado. La edición de Jiménez es del año 2000, entonces por ahí hay algunos fallos jurisprudenciales o algunas cositas no están, y el de Sapsay es del año 2011, entonces es un poquito más nuevo. Y después tienen también en la página de Jiménez, además del manual, ese que dice, este se llama Manual de Derecho Constitucional, que es el de Sapsay, tienen el de Sola, ¿sí? Que también les sirve. Este directamente está escaneado en una sola pieza, acá igual tienen el índice, y también les va a servir como ayuda si lo quieren tener como una lectura complementaria, ¿sí? Básico y mínimo es el libro de Jiménez, ¿sí? Ahora, si en la facultad está abierto la fotocopiadora, también encuentran el de Vidar Campos, que también está muy bueno. Eso, la bibliografía es la que ustedes consigan, la que ustedes tengan, y la que se les resulte más cómodo, ¿sí? No hay ningún inconveniente en eso. Hasta acá estamos entonces con el tema de la bibliografía. Otra
otra cosa les iba a decir. Tenemos las fechas de los exámenes, yo se las voy a estar cargando en la página, creo que es el 7 de octubre. 7 de octubre ya tenemos fecha de primer parcial. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Sí? Arrancamos entonces con poder constituyente. Bien. Cuando hablamos de poder constituyente tenemos que hacer una diferenciación. Muchas veces uno se confunden al poder constituyente con el poder legislativo, ¿sí? El poder legislativo en realidad es el poder constituido. Justamente el poder constituyente es el que va a dar nacimiento al poder legislativo, porque el poder constituyente se va a encargar, o es el encargado, de dar nacimiento al Estado y organizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el poder constituyente? Básicamente va a dar nacimiento a la Constitución, ¿sí? Siguiendo el concepto que encontramos en el libro de Jiménez, ¿sí? De Derecho Constitucional Argentino, el tomo 1, que dijimos hoy, capítulo número 6, vamos a encontrar conceptualizado el poder constituyente como la relación, dice Jiménez, social de mando y obediencia, a través de la cual la sociedad establece la distribución y el modo de ejercicio monopólico de la fuerza en ella. ¿Por qué? Porque es el pueblo, a través de sus representantes, el que va a delegar el poder para dar nacimiento al Estado y poder organizarlo, ¿sí? Vidal Campos dice, si por poder entendemos una competencia o capacidad, y por constituyente el poder que constituye o da constitución al Estado, poder constituyente, dice Vidal Campos, es la competencia o capacidad para constituir o dar nacimiento a un Estado, es decir, para organizarlo, para establecer su estructura jurídico-política. ¿Sí? Algo de esto igual ustedes estuvieron viendo, ¿no? La idea es que semana a semana ustedes vayan viendo los PowerPoint que están, por ejemplo, la semana que viene estaría bueno que vean la clase 2 y que vayan estudiando el material que está en la clase 2 para que nosotros vayamos avanzando un poquito más rápido, dado el poquito tiempo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les decía recién, poder en cuanto a relación de mando-obediencia, constituyente en tanto da forma y determina a la Constitución. ¿Sí? Las características del poder constituyente es supremo, siempre estamos hablando, ahora vamos a ver los 3 tipos de poder constituyente. En este caso, vamos a estar hablando siempre del poder constituyente fundacional, ¿sí? Del concepto de poder constituyente fundacional. Entonces, es supremo al no depender de un poder anterior al momento de constituir el sistema, es ilimitado. Doctora, disculpe que le interrumpa. ¿Usted está mostrando, puede ser un Power y yo no lo estoy viendo o no se está mostrando ninguna imagen? ¿No lo ve nadie al PowerPoint? No. Está ¿No? de la virtual. No. Solo se ve su pantalla de computadora. Estamos viendo la página del campus en campus. O sea, la pantalla porque estamos viendo la computadora, pero estamos viendo la ventana del campus. Ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve el Power. Ahora sí. Ah, es buenísimo. ¿Sí? Vimos el concepto, estábamos viendo las características. ¿Sí? Bien. Les decía que es ilimitado
respecto a de posibles contenciones jurídicas, ¿sí? Sus limitaciones serán metajurídicas, es decir, las limitaciones al poder constituyente, siempre hablando del poder constituyente fundacional, van a ser provenientes de la tradición, de la historia, de la cultura, de las costumbres de los pueblos, ¿sí? Aguarden que se me escapó. Ahí estamos. Es extraordinario, ya que se ejerce en situaciones de excepción, es decir, el poder constituyente se va a ejercer cuando se da nacimiento a la Constitución y después en todas sus reformas. Es único e indivisible, porque sea cual fuese el modo que se ejerce, estamos hablando del mismo poder constituyente, ¿sí? Siempre es el mismo. Y no es soberano porque, como dijimos, tiene una relación social que constituye el sistema o lo modifica. Bien. Modalidad de poder constituyente o tipos de poder constituyente, ¿sí? Vamos a encontrar el poder constituyente fundacional u originario, que son las características principales del poder constituyente, es los que acabamos de ver recién, de reforma y revolucionario, ¿sí? Acá yo les hice una aclaración porque en este caso no lo había incorporado al PowerPoint. Dice, aclaración, leer la superación de una vieja distinción conceptual, el poder constituyente originario o derivado. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en otros libros, Jiménez distingue al poder constituyente fundacional u originario del poder constituyente de reforma. En otros libros van a encontrar que está conceptualizado como poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Y cuando hablan de derivado están haciendo referencia al poder constituyente de reforma, ¿sí? Jiménez en realidad deja la terminología o el concepto de poder constituyente derivado cuando hace referencia al poder constituyente de las provincias, ¿sí? Eso se los dejo para que ustedes lo lean, está muy claro en el libro, para no detenernos en esa vieja distinción, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy nosotros vamos a hablar de fundacional u originario, poder constituyente de reforma y poder constituyente revolucionario. Estos son los tres tipos de poder constituyente que vamos a ver. Haciendo la aclaración también que dentro de la doctrina se dice que el poder constituyente fundacional u originario es aquel poder constituyente que es más propio su objeto de estudio de las ciencias políticas y no de teoría constitucional. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que el poder constituyente fundacional u originario no tiene ningún tipo de limitación jurídica, sino que todas sus limitaciones provienen, como decíamos recién, de la cultura, la historia, ¿sí? Entonces, poder constituyente fundacional. Es el constitutivo de un sistema constitucional. O sea, el poder constituyente fundacional es el primero, ¿sí? No es un elemento creado por el derecho, y no, porque justamente es el que va a crear todo el sistema jurídico, ¿sí? Dice, no es un elemento creado por el derecho, pero al instituir un sistema jurídico, el derecho constitucional debe circunstancialmente estudiarlo, porque se dice que es más propio su estudio desde las ciencias políticas. Dice, Jorge Vanossi interpreta que el poder constituyente primigenio o fundacional es poder no por referirse a competencias o jurisdicciones del derecho, sino que es potestad en cuanto a fuerza social o energía política, ¿sí? Para que ustedes lo distingan bien, el primer poder constituyente, o sea, el poder constituyente fundacional en nuestro país fue el de 1853, ¿sí? El que da nacimiento a nuestra primera Constitución, para que puedan distinguirlo de los otros. Ese es el poder constituyente originario. Vamos al poder constituyente de reforma.
El poder constituyente de reforma es aquel que se lleva adelante el procedimiento de modificación del sistema constitucional conforme a lo dispuesto constitucionalmente. Este procedimiento del poder constituyente de reforma puede ser, si tenemos en mira a una constitución rígida, va a establecer que este procedimiento de reforma sea realizado a través de un procedimiento especial, o sea, siempre hablando de la reforma de la Constitución, ¿no? Ahora, si estamos ante una constitución flexible, en estos casos, por lo general estas constituciones establecen un mecanismo de reformas a sí mismas, teniendo en mira el mismo procedimiento por el cual se reforma una ley común. Por ejemplo, es la Constitución de México. Tiene un montón de reformas. ¿Por qué? Porque una ley común puede reformar también a la Constitución. ¿Sí? Entonces, este es un elemento de estudio propio del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque sí, el poder constituyente de reforma va a tener limitaciones jurídicas. ¿Sí? La primera limitación jurídica que encontramos es en la propia Constitución. En el caso de nuestra Constitución, el artículo 30 va a determinar cuál es el mecanismo de reforma. ¿Sí? Vamos avanzando con esto entonces. Y el poder constituyente revolucionario es un concepto que elabora Vanozzi en la doctrina, ¿sí? Y él dice que por poder constituyente revolucionario es aquel que, por el cual se lleva adelante una reforma constitucional, es decir, se modifica la Constitución sin cumplir con el procedimiento previsto por ella para la reforma. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos en donde pierde vigencia la Constitución a partir de un golpe de Estado, ¿sí? Se da cuando desde un punto de vista jurídico manifestaciones del poder constituyente no se ajustan a las reglas y condiciones estatuidas en el sistema constitucional vigente, quebrantándose en consecuencia la lógica de los antecedentes. Por ejemplo, el caso del golpe de Estado o por haber incurrido en alteraciones o demasías el órgano o los órganos encargados de la reforma. ¿Sí? Eso también, cuando el órgano encargado de la reforma no cumple con las limitaciones establecidas por la propia Constitución, ahí se convierte en un poder constituyente revolucionario. Un caso que cita Vanozzi como un poder constituyente, un caso de poder constituyente revolucionario es la reforma del 60, porque se hizo en violación del artículo 30 que establecía que por el plazo de 10 años no se podía reformar la Constitución. ¿Sí? Recién en el 63, en 1863, habría estado habilitado la posibilidad de ejercer un poder constituyente de reforma. Bien. Acá vamos a ver los límites del poder constituyente. La distinción entre los distintos tipos de poder constituyente y los límites del poder constituyente son temas importantes. ¿Sí? Entonces, límites del poder constituyente metajurídicos. Los metajurídicos, disculpen, pero me aparecen cartelitos de que siguen entrando alumnos. Los metajurídicos son cuando la limitación no proviene del derecho positivo, es decir, no son normativos, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto de valoraciones, habíamos dicho la cultura, las costumbres, la historia del pueblo, ¿sí? Y estos límites metajurídicos son las únicas limitaciones que tiene el poder constituyente fundacional, ¿sí? Después, por el otro lado, vamos a tener los límites jurídicos. El poder constituyente fundacional u originario no tiene límites jurídicos, eso lo dijimos. El poder constituyente de reforma va a tener límites metajurídicos y además va a tener los límites jurídicos, que son normativos, son los límites que provienen de una norma escrita. Entonces, estos pueden ser procesales o sustanciales. ¿Sí? Y dentro de los procesales encontramos
los de forma o formales, los temporales. El ejemplo sería el que les acabo de dar, de la Constitución del 53 y el artículo 30. Y los sustanciales, el ejemplo son los denominados contenidos pétreos. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo que veníamos diciendo. Nos quedan 10 minutitos. Esto es más o menos lo que veníamos diciendo, que el poder constituyente fundacional no tiene limitaciones jurídicas. Esto es importante que lo puedan distinguir en el examen, ¿sí? Solo tiene limitaciones metajurídicas, ¿sí? No tiene jurídicas, sí tiene metajurídicas. Se encuentra ciertamente condicionado por el propio proceso político en que se genera. En realidad el poder constituyente originario fundacional puede estructurar al sistema como quiera, sin restricción alguna, respecto de las organizaciones que le precedieron y con una amplia discrecionalidad en la elección del diseño en el sistema a ser implantado, ¿sí? La ilimitación es positiva, no sociológica, ¿sí? Avanzamos con esto entonces. A ver, acá hay chat. Ya está subido en el campus. Chicos, chequen, en el campus está todo. Ya está todo a la vista, ya está todo subido. Vayan avanzando porque tenemos poquito tiempo, ¿sí? Para la semana que viene, vean la clase número 2. Por ahí la 2 y la 3, porque si nos dan, si nos consiguen el Zoom con más tiempo, por ahí podemos ver las 2. ¿Sí? Así vamos avanzando más rápido porque les quedan 4 semanas para el examen. Bien. Límites al poder constituyente de reforma. Acá vamos a ver que tenemos las limitaciones metajurídicas, estas de las que venimos hablando, que son las únicas limitaciones al poder constituyente fundacional. Acá también las vamos a tener en el poder constituyente de reforma. Y además vamos a tener las limitaciones jurídicas, las limitaciones positivas, ¿sí? Y estas limitaciones, dijimos, pueden ser procesales. Las procesales, como la propia palabra lo dice, se refieren al procedimiento, ¿sí? Cuando hablamos de limitaciones procesales formales, nos estamos haciendo referencia a la forma en el trámite, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el trámite que se debe seguir para poder ejercer el poder constituyente de reforma y que éste sea válido? Y las limitaciones temporales es cuando, por ejemplo, se pone un plazo en donde se prohíbe la modificación del sistema, que es el caso del artículo 30 de la redacción original en la Constitución de 1853, en el cual se establecía un plazo de 10 años que prohibía la reforma de la Constitución de 1853, y como Buenos Aires había quedado separado de la Confederación y no había adherido a la Constitución Nacional del 53, con el fin de que Buenos Aires sea incorporada, se viola esa norma, porque todo esto sucedió en el año 1859/60, todas estas tratativas, y entonces se incorpora a Buenos Aires, luego de haber sido examinada por una convención porteña, por convencionales porteños, se incorpora a Buenos Aires en el 60, y es ahí donde se viola el artículo 30. Y en esa misma convención, en la convención del 60, el plazo de los 10 años que prohibía, durante el plazo de 10 años, la reforma, es suprimido, y queda en su redacción original como lo encontramos hoy. Y después tenemos los sustanciales, que es el caso de los contenidos pétreos. No tenemos más diapositivas. ¿Qué entendemos por contenidos pétreos entonces? Los contenidos pétreos se refieren a contenidos de la Constitución Nacional que se encuentra prohibida su... acá tengo que salir, ahí está.
en los cuales se encuentra prohibida su reforma o modificación, ¿sí? Vidal Campos dice que nuestra Constitución tiene contenidos pétreos. ¿Sharon? Decime. Sharon Portela. Lo debe haber desmuteado. Bien, entonces, son aquellos contenidos en donde la Constitución establece que no pueden reformarse o que no pueden ser modificados. Perdón, que no pueden suprimirse o que no pueden ser modificados. Entonces, Vidal Campos dice que nuestra Constitución tiene contenidos pétreos. Si ustedes leen el libro de Vidal Campos, van a encontrar que él dice que la confesionalidad, el Estado republicano, la democracia representativa y el federalismo no pueden ser nunca suprimidos de nuestra Constitución, que dada su entidad son contenidos pétreos. Jiménez, por su parte, dice que nuestra Constitución no tiene contenidos pétreos. ¿Por qué? Y él da distintos argumentos. Esto lo van a encontrar en el libro, está todo en el libro. Uno de los argumentos que da es porque él dice, cuando nosotros leemos el artículo 30 de la Constitución, el artículo 30 de nuestra Constitución es el que establece el procedimiento de reforma. Vendría a ser el artículo que regula nuestro poder constituyente de reforma, ¿sí? Entonces, si leemos el 30, dice, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Entonces, si nosotros tenemos un artículo que nos dice que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, no habría contenidos pétreos. Porque para Jiménez una condición de que existan estos contenidos pétreos es que los mismos estén expresamente determinados en la Constitución Nacional, ¿sí? No podrían surgir implícitamente, como sostiene Vidal Campos, del texto constitucional, dada, como dice Vidal Campos, su importancia institucional, ¿sí? ¿Se entiende la gran diferencia entre uno y otro? Entonces, y otro de los fundamentos que establece Jiménez es que el sistema democrático, dice él, es el único sistema que permite con democracia salir de él, ¿sí? Es decir, que si todos nos ponemos de acuerdo y queremos reformar el sistema para otra, y instituir otra forma de gobierno, podemos hacerlo a partir de la reforma constitucional. ¿Sí? Podríamos hacerlo a partir de la reforma constitucional. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. ¿cuál era el ejemplo de Vidal Campos? Vidal Campos. Ah, Vidal Campos. ¿Él qué decía? No, él no dice, no da ejemplos. Sí, que no hay, que sí hay, dice. Claro, él dice que sí hay, y los casos son el artículo 2 de la confesionalidad del Estado, el artículo 1 que establece la forma de gobierno representativa y republicana, ese sería un contenido pétreo para Vidal Campos. El otro es el federalismo, ¿sí? Que el Estado sea federal sería el otro de los contenidos. El otro es el sostenimiento del culto católico. Creo que son esos. No me olvidé ninguno, me parece. ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles están en el libro enumerados? ¿Cuáles son los que Vidal Campos sostiene que sean contenidos pétreos? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Vamos a leer acá en el chat, a ver si alguien... Algunos tuvieron problemas con el audio. El PowerPoint está subido en el campus. Y les pido que lean para la próxima el PowerPoint 2. Sí, Mauricio Lobos, decime. Sí, el poder constituyente revolucionario. Sí. Me quedó una duda en la cual puede ser parte de una reforma sí. formalmente instituida o sí tiene que conformar un nuevo Estado. No, sí o sí no tiene que haber un golpe de Estado. Por ejemplo,
Mira, en nuestra historia hubo varias reformas que pueden ser consideradas, que pudieron haber sido consideradas revolucionarias. La primera que te dije es la del 60, que viola el plazo de los 10 años. En el 53, la redacción original del 30 decía que por 10 años no se podía reformar la Constitución. Y si vos sacás la cuenta, al 53, 10 años son al 63. O sea, se adelantaron 3 años, ¿sí? Sin respetar esa norma. Pero eso sería